Buenas tardes y bienvenidos a nuestra capilla. Hoy disfrutaremos de la conferencia titulada Redentora de cautivos, el origen de una hermandad, en la que conoceremos la historia de nuestra titular, Nuestra Señora de las Mercedes, impartida por don Rafael Guirado Romero. Rafael Guirado nace en 1998 en San Fernando. Es graduado en Historia, máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima y máster de Profesorado en Educación Secundaria por la Universidad de Cádiz. Hermano de las Hermandades de Expiración, Eceomo, Soledad, Veracruz y el Carmen de San Fernando, y de la Archicofradía de la Quinta Angustia de Sevilla. Es músico de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano y miembro de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Pertenece a la plantilla del programa Cofrade Local Isla Pasión con la sección Aquella Semana Santa. Ha realizado diversas presentaciones, conferencias y charlas como el Pregón de la Juventud Cofrade en 2020, el cartel de la festividad de la Virgen de la Esperanza de Expiración en 2015, el de la Asociación Cultural Cofrade La Venera en 2019 o la presentación del itinerario de dicha asociación la pasada Cuaresma. Sin más, tiene la palabra Rafael Guirado. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, a la hermandad, por la invitación. Solamente, pues bueno, como ha explicado, esta charla tiene un título, Redentora de cautivos, el origen de una hermandad, y en este caso, pues, en una breve conferencia, pues intentaremos acercarnos un poquito pues, a la historia de la Virgen de las Mercedes y lo que ha supuesto en San Fernando, no solamente la propia talla, sino la vocación y, pues bueno, esa hermandad primigenia que al final, pues, hoy día sigue teniendo o manteniendo ese culto, esta talla, con la actual Hermandad de los Desamparados. De ahí, pues bueno, el título de la conferencia que da origen a la misma. La charla se va a dividir en diferentes partes, empezando un poquito de los orígenes de la vocación mercedaria, pasando por la Merced en Sevilla, en Cádiz, Jerez, y ya pasando a la Hermandad de San Fernando, y pues bueno, el desarrollo de la misma y también la propia talla, las vicisitudes que tuvo hasta llegar a la actual Corporación del Viernes Santo. La siguiente diapositiva, pues ya planteamos, ¿no?, un poquito el origen de la devoción, con esas dos fotos de la Virgen de la Madre de la Merced de Barcelona, esa primera talla, ¿no?, que centraliza la devoción mercedaria aquí en España. Pues hablamos un poco del origen de lo que supone la vocación de la Merced, ¿no?, esa redentora de cautivos, que al final pues también pueda nombrar la charla. Pasando a la siguiente, pues bueno, como he dicho, el origen de la devoción mercedaria nace en Cataluña, nace en Barcelona, en la Baja Edad Media. Hablamos del siglo XIII aproximadamente, y tenemos esa fecha, ¿no?, ese 1 de agosto de 1218, cuando cuenta, ¿no?, esa tradición que la Virgen, en esa futura vocación de la Merced, la Virgen como redentora de esos cautivos, de esos presos, ¿no?, que había cautivos en el antiguo Reino de Aragón, pues aparece a tres personajes que son muy importantes para la difusión de la misma y por el papel que van a tener en la propia orden mercedaria: San Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort y Jaime I de Aragón, que era, pues bueno, el rey de esta corona, como decíamos. Ese 1 de agosto de 1218 la Virgen se aparece simultáneamente a los tres personajes y, pues bueno, pues les muestra, ¿no?, esa vocación, ¿no?, esa visión de la Virgen redentora de cautivos que protege y custodia pues a todos aquellos que necesitan de su amparo. Precisamente pues ahí tenemos ese lienzo, ¿no?, un lienzo de Alonso del Arco, donde se habla de esa aparición de la Virgen de la Merced en San Pedro Nolasco, y esta orden, pues bueno, ya va a surgir a partir de esta fecha, del 1 de agosto de 1118, hasta que es aprobada durante el papado de Honorio III y confirmada ya por el Gregorio IX en 1235 con esa bula, con la Devotionis Vestrae que firma, pues bueno, este pontífice. Estos serán, pues bueno, los orígenes de la orden mercedaria, y de ahí pues ya tendremos pues lo que sería la propia vocación de la Merced, comenzando primero, por supuesto, en Barcelona y en el entorno de la misma, para ya difundirse pues a lo largo de la península ibérica. En la siguiente diapositiva, pues bueno, sí se habla un poco de la Mare de Déu de la Merced, de lo que sería esta imagen, ¿no?, de la Virgen de la Merced, una imagen pues del siglo XIV aproximadamente, tallada en torno a 1361, porque está atribuida pues a ese escultor que ven ahí, Pere Moragues, un escultor que trabaja para diferentes templos en la ciudad condal. Trabaja no solamente para la Basílica de la Merced, sino también para la propia catedral de la ciudad y también para algunas órdenes religiosas. Y pues en torno a su periodo productivo, ese periodo escultórico de este autor, pues podríamos más o menos encuadrarla en torno a esa fecha. Y pues la patrona de Barcelona, por supuesto, y su archidiócesis corresponde al típico modelo de Virgen gótica, que nos recuerda, pues bueno, a otras imágenes coetáneas en estilo, a la primitiva Virgen de la Iniesta, por ejemplo, gloriosa de Sevilla, también tallada en torno a las mismas fechas,
y que fue tristemente, ¿no?, quemada en los sucesos del 31. Y pues esta imagen pues preside la basílica que lleva su nombre. La basílica primitiva, que fue edificada en tiempos de San Pedro de Nolasco, pues bueno, fue derruida debido al mal estado de conservación que tenía y también pues bueno, por las modas imperantes del momento, y se edifica pues ese templo que ven ya, que ya pues corresponde al estilo neoclásico, edificado pues ya a caballo del siglo, a mediados del siglo XVIII aproximadamente, de 1765 y el 75, y que pues al final es epicentro, como decimos, del culto a la Virgen de la Merced y de donde van a hacer pues esa devoción mercedaria pues aquí en la península ibérica. La siguiente diapositiva ya sí pasamos al culto mercedario en Sevilla, porque al final tanto Sevilla como Cádiz y Jerez pues van a ser un poco pues esos modelos de inspiración que va a tener pues esta hermandad de las Mercedes que nacerá aquí en San Fernando a finales del siglo XVIII. Y ven pues bueno, algunas imágenes, la Puerta Real, donde está, ¿no?, en torno a la Puerta Real, donde se encuentra actualmente la hermandad de las Mercedes y donde también hubo pues una gran devoción mercedaria, en este caso de los mercedarios calzados, la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real, ahí en esa foto antigua de mediados del siglo XX, y pues esa fotografía de la fachada del antiguo convento Casa Grande de la Merced de Sevilla, actual Museo de las Bellas Artes de la ciudad. Y en la siguiente diapositiva pues vamos a hablar pues bueno, del origen de la devoción mercedaria en Sevilla, que prácticamente pues nace casi como cuando van haciendo la orden mercedaria. Hablamos también del mismo siglo XIII. La orden mercedaria, ¿no?, esa aparición fue el 1 de agosto de 1918, y ya en 1948 San Pedro de Nolasco, el propio santo mercedario, pues va a acompañar esa comitiva real que entra a la ciudad de Sevilla cuando San Fernando conquista la ciudad el día de San Clemente de 1948. Ya en 1949 se funda ese convento, esa Casa Grande de la Merced, en ese entorno, precisamente donde ven ahí en el mapa de arriba, ese plano del magistrado Pablo Olavide, del siglo XVIII, donde se ubica el convento de la Merced, pues como he dicho, en el Museo de las Bellas Artes, en lo que hoy en día se conoce como la Plaza del Museo. Primero no estaba donde estaba actualmente, sino estaba más cercano hacia la calle Alfonso XII, pero se traslada 2 años después a ese emplazamiento definitivo, donde se comienza pues a construir el convento como tal, que se finaliza ya en 1612, la iglesia, que actualmente, como saben, es la sala expositiva donde se exponen por los cuadros de Murillo, de Zurbarán y algunos otros pintores, ¿no?, sevillanos, pues se exponen ahí en esa sala, que era el antiguo templo, ¿no?, de este convento. Precisamente pues es Museo de las Bellas Artes actualmente, fue convento hasta la desamortización de Mendizábal, hasta 1835, y en el mismo pues llegaron a radicar hasta 3 corporaciones. La Hermandad de Pasión, que se funda en el convento Casa Grande de la Merced, se trasladó cuando esa desamortización a San Miguel, el museo, que se mantiene en lo que era parte, ¿no?, de ese convento de la Merced, lo que hoy en día pues la capilla del museo, que en ese momento era como la capilla de la Orden Tercera Mercedaria, y la Hermandad Santo Entierro, que bueno, que tiene varios cambios de sede, también anduvo por el cercano Colegio de San Hermenegildo, después pasó, bueno, como saben, a San Gregorio, pero que también estuvo radicado durante un tiempo en este antiguo convento. La parte de abajo pues ven un grabado de Richard Ford en 1830, donde se ve una de las últimas visiones del convento, cuando aún pues tenía esa función como tal. Ven ahí pues bueno, parte del edificio y de los terrenos, que eran bastante amplios, con la Puerta Real. La siguiente diapositiva sí vamos a hablar de las 2 grandes presencias mercedarias. Primero hablamos, como he dicho, los mercedarios calzados van a fundar un colegio, el Colegio de San Laureano, en 1601, que es donde está precisamente muy cercano a la Puerta Real. Ahí va a radicar la Hermandad Santo Entierro de Sevilla, y ahí es donde se va a fundar, en 1725, la Hermandad de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real. La ven precisamente en esa fotografía de 1945 del archivo de la Hermandad. Los frailes se van del convento Casa Grande de la Merced, del Museo de Bellas Artes, como he dicho, con Mendizábal, y la antigua talla de la Virgen de las Mercedes, que era una talla pues del siglo XVIII bastante interesante, pues sustituida por la actual imagen, que con bastantes reformas llega hasta nuestros días, 1850, y ya la propia hermandad, que también bueno, tiene en el título al cardenal Marcelo Spínola, porque fue el que la reorganiza a final del siglo XIX y el que pues va a darle un gran impulso a la devoción mercedaria en Sevilla, que en ese momento estaba bastante baja. La siguiente diapositiva, ya como he dicho, sí vamos a hablar un poco de la devoción mercedaria en el entorno de Cádiz y de Jerez, hablando pues de las 2 grandes ciudades, ¿no?, por supuesto, y de su presencia mercedaria. A la izquierda ven la Virgen de la Merced de Jerez, patrona de la ciudad, y una talla de una historia, ¿no?, y de una trayectoria bastante interesante, con un grabado del siglo XVIII, de final del siglo XVIII, que se encuentra en la parte central, donde ya aparece la Virgen con la iconografía con la que la conocemos, con su templete de plata del XVII, con los 2 niños a los pies con las cadenas, bueno, con todo lo que se presenta hoy en día, y la Merced de Cádiz, una imagen, pues bueno, como saben, que es moderna, ¿no?, que también fue quemada la antigua en la Guerra Civil, cuando se asaltó el convento de la Merced,
pero que llega hasta nuestros días también con algunas intervenciones posteriores. Ya la siguiente diapositiva, comenzamos primero por Jerez. Como he dicho, los mercedarios en Jerez llegan un poquito después que a Sevilla, no hablamos de 1248, ya estamos hablando pues en época de Alfonso X el Sabio, del hijo de Fernando III el Santo, que es cuando Jerez, como saben, pues ya es tomada por los cristianos. Y ahí es verdad que hay el origen de esta imagen, de esta devoción mercedaria en Jerez, habla un poco entre la leyenda y la realidad, ¿no? Entre lo que se puede considerar más historiográfico. Siempre se ha dicho que la Virgen pues se halló en un horno, que por eso de ahí el aspecto que tenía negro, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de investigadores coinciden que la Virgen de la Merced de Jerez proviene de Algeciras, una talla que viene de esta localidad, y que bueno, que el aspecto negro, por supuesto, no es ni menos, por supuesto, el aspecto primigenio. La Virgen, pues, una de las restauraciones que se hizo, además, incluso se llegó a apreciar que las catas que tenía interiores, pues la Virgen es blanca. No blanca a lo mejor, por supuesto, de unos tonos más lechosos, pero es una imagen mucho más blanca de lo que vemos en la actualidad. Pero, como pasa en otras imágenes morenas, ¿no? Pues se mantienen ya por tradición, ¿no? Porque todas las fotografías y algunos grabados antiguos aluden a ella como negra. Es patrona de Jerez de 1600, como digo, una devoción histórica en esta ciudad de Jerez, y por supuesto en la Cauna, ¿no? Como decíamos, a todos los mercedarios en ese convento Casa Grande de la Merced de Jerez, que va a ser al final también pues el convento Casa Grande que va como a apadrinar, ¿no? Un poco esa realidad mercedaria que se hace en San Fernando al final del siglo XVIII, que lo hablaremos cuando lleguemos a ese momento. Como he dicho, la iconografía está establecida con esos grabados que ya tenemos, su templete de plata, la imagen ya con los niños a los pies, con las cadenas, como redentora de cautivo, como rompedora de cadenas, al final, ¿no? Un poco, pues bueno, las Mercedes con esa iconografía con la que se presenta, y pues coronada en el año 61, bastante tarde, ¿no? Para ser una patrona, pero bueno, fue cuando se coronó esta imagen de la Virgen de la Merced, que ven aquí en esa foto del año 41, pues preparada para su salida en septiembre. Y a la siguiente diapositiva hablamos de Cádiz, que Cádiz pues tiene dos presencias mercedarias. Rápidamente pasamos a la primera. Ya en el siglo XVI podemos ver que hay culto mercedario en la ciudad, en concreto en la zona de Puerta Tierra, donde pues se funda en la ermita de San Roque en 1628 esa esclavitud de la Merced, que no es la hermandad actual de la Merced de Cádiz, sino esa va a ser otra que se funda posteriormente. Esta hermandad, esta esclavitud de la Merced se fusiona con la Hermandad de los Santos San Crispín y San Crispiniano, los patrones de los zapateros, que pues precisamente esos tres titulares, la Merced y los dos santos, van a ser los que tengamos aquí en San Fernando cuando se funde la Hermandad de la Merced en la Capilla de la Veracruz. Esta hermandad se traslada primero a Santa Catalina, como saben, pues era parte del convento de los capuchinos de Cádiz. Hoy en día pues se mantiene ese vestido de ese convento, y después al convento de los Ángeles, que se ubica donde actualmente está el edificio de correo de la ciudad de Cádiz, en la Plaza de las Flores, donde ya desaparece pues tras algunas de las intervenciones de Carlos III, cuando se prohíbe por ciertas medidas con respecto a las hermandades, los enterramientos, el tema de los disciplinantes, el tema de la ostensión, ¿no? Dentro de los hermanos de la corporación, las túnicas y demás. Paralelamente, mientras que va desapareciendo esta esclavitud de la Merced, que se encontraba ya en el centro de Cádiz, se funda en 1776, pues como aparece ahí, la celestial y militar esclavitud de María Santísima de la Merced. Esta se funda en el convento de la Merced, actual iglesia de la Merced de Cádiz, como saben allí, pues cercano pues en el barrio de Santa María. Esta hermandad de la Merced, esta imagen de la Virgen de la Merced primitiva, una imagen genovesa de los escultores de la zona, de la ciudad, es nombrada copatrona de Cádiz, pero, como ya he dicho, esta imagen desaparece, los disturbios del 36, cuando se asalta al convento de la Merced, es quemada, y se realiza la actual talla de Luis Jiménez, que también realiza la Virgen de la Esperanza del Nazareno del Amor en el año 1940, aunque después pues, ha sufrido intervenciones que han transformado su aspecto de manera sustancial. Ahí ven pues, una foto del año 50, una estampa de esta Virgen de la Merced de Cádiz. Ya sí, pasamos a San Fernando, y como he dicho al final hay que tener en cuenta pues Cádiz y Jerez, uno por el concepto de la propia hermandad que se va a fundar, y otro por supuesto por ser al final el que abandere, ¿no?, la causa mercedaria en la ciudad de San Fernando. Ahí ven precisamente esas reglas, ¿no?, de esas constituciones de la Hermandad de las Mercedes, de la ermita de San Roque, esa ermita que estaba en Puerta Tierra, junto a la casa profesa del Niño Jesús, y una foto de archivo de la Hermandad de la Veracruz, de esa capilla del Santísimo Cristo de la Veracruz, del año 1850, la fotografía más antigua que se encuentra de este templo, con el aspecto primigenio de la plaza, sin edificaciones alrededor, y pues el aspecto que tendría la capilla más o menos exterior cuando se funda esta Hermandad de las Mercedes aquí en este templo neoclásico. Ya pasando a la siguiente diapositiva, ahí ven un aspecto ya posterior, la década de los años 20, cuando ya se empieza a enlosar la plaza de la Veracruz. Como ven ahí ese aspecto ya que tenía la plaza, con casitas bajas alrededor. Y la firma de Cayetano Quijada,
porque de este fraile al final es muy importante tanto para la Hermandad de las Mercedes como para la Hermandad de la Veracruz. Al final, pues bueno, es un elemento pues esencial para comprender el devenir de estas dos corporaciones, pues que en su primera etapa histórica pues van unidas de la mano. En 1794 se funda la Hermandad de la Virgen de las Mercedes y San Crispín y San Crispiniano en la capilla de la Veracruz. 10 años antes se consagraba el templo y se fundaba la hermandad que da nombre a este templo por Juan García Quintanilla, junto a otros 10 vecinos del barrio, ¿no? Eran alarifes, albañiles de esta collación. Y precisamente Juan García Quintanilla va a estar unido también un poco a esta fundación de las Mercedes. Juan García Quintanilla pues fue un gran mecenas de este templo, donó y costeó gran parte de los elementos que se encuentran en el mismo, y precisamente en el codicilio, en un protocolo notarial que hay sobre el mismo en el archivo de Cádiz, hace una relación, un inventario de todas las imágenes que se encuentran en el templo al momento de su muerte, bueno, al momento de firmar este codicilio. Y precisamente ya se alude por primera vez a la Virgen de las Mercedes en este documento como que está costeada dentro de las cosas que él costea. El Cristo de la Veracruz también lo paga él, y la Virgen de Mayor Dolor y San Juan, entre otras imágenes. El Cristo de la Misericordia, el antiguo San José, la Virgen de Gracia y, como ya decía, pues bueno, esta Virgen de las Mercedes. ¿Qué pasa? La Hermandad de la Veracruz pues empieza a languidecer un poco a final del siglo XVIII, pero llega en ese momento este personaje, Fray Cayetano Quijada, que venía del convento de la Merced de Jerez. Y este fraile pues va a ser al final el gran impulsor de las dos corporaciones y del propio barrio del Cristo. Va a ser un buscavidas que va a intentar pues bueno, dotar a este barrio y a esta capilla de toda la solemnidad posible y sobre todo pues bueno, dar el culto existencial a todos los vecinos del barrio. Llega en 1798 y precisamente pues bueno, va a seguir impulsando esta Hermandad de las Mercedes, que ya sí contaba con cultos internos en torno a su festividad, esa novena que se constata en los archivos de la parroquia, que se habla de ella con la función solemne, los cultos a San Crispín y San Crispiniano, que son el 22 de octubre, muy cercanos a San Sebastián de San Germán, que también hablaremos de ello posteriormente. Y al año siguiente se funda esa capilla de música, una capilla de música que es verdad que hay que destacarla porque es la primera capilla de música de una hermandad que se crea en San Fernando. Tendremos muchos ejemplos posteriores. Soledad tuvo una capilla en el siglo XIX, Aspiración también, pero es verdad que en este caso las Mercedes, pues bueno, el primer ejemplo de una capilla que va a actuar no solamente para la Hermandad de las Mercedes, sino para la Hermandad de la Veracruz, en los cultos internos de ambas corporaciones, también incluso realizando algunos cultos conjuntos con este fraile mercedario. El propio Fray Cayetano Quijada actuaría en esta capilla, precisamente que constaba de 4 voces y 4 instrumentos, ¿no? Una capilla pequeña, también teniendo en cuenta las dimensiones reducidas que tiene este templo y el coro, pero que nos denota pues la ilusión que tenía este fraile con respecto a esta capilla de la Veracruz y con respecto también a esta devoción mercedaria. Se intenta anexionar por primera vez la capilla a la Orden Mercedaria como un templo asistencial, como un templo vicario, ¿no?, a esta Casa Grande de la Merced de Jerez, pero se desiste. En ese momento también la Hermandad de la Veracruz se opone, eleva un escrito al obispo Sescalzo, negándose a este intento de adhesión. Precisamente en esta época es cuando se reorganiza de nuevo la Hermandad de la Veracruz, gracias también a propios hermanos de la Corporación de la Hermandad de las Mercedes y con el impulso de Cayetano Quijada, que ostentará el título de hermano mayor durante un tiempo en esta Hermandad de la Veracruz, a la vez que también pues sigue revitalizando el culto mercedario. La Virgen de las Mercedes aprueba sus reglas por parte del obispado, por parte de José Escalzo en 1804, y es nombrada pues de forma interna. En la documentación de Veracruz aparece así como patrona de la collación, que también es cuando se coloca, ¿no?, ese azulejo que nos llega hasta nuestros días en la esquina de San Rafael con Santa Teresa de Jesús, pues que denota pues el gran peso, ¿no?, que tiene pues la Virgen de las Mercedes. Ahí también entra un juego, un detalle, que en las cuentas, los gastos que hay de esta capilla de la Veracruz, se anotan los gastos por el traslado de la Virgen de las Mercedes para presidir en la plaza, que no era la plaza de la Veracruz en ese momento, estaba totalmente sin ningún elemento porque iba a ser el primitivo templo del barrio, templo que no se llegó a construir porque no había dinero, y se edificó una capilla provisional, que es la capilla de la Veracruz. Pues ese templo de San Pedro y del Salvador, pues ahí se ubicaban esas veladas, ¿no?, que se hacían en torno a las Mercedes durante esos años, y las Mercedes pues presidía esas veladas durante esos años. Sabemos desde 1804 hasta 1808, pues cuando hay gastos del traslado de la Virgen, de la parihuela y del hacendamiento de la misma para colocarla pues, en el centro de la plaza, donde se realizarían esos fastos durante los días de la novena para conmemorar pues, a la patrona, ¿no?, al final, porque al final era considerada como patrona del barrio. Precisamente muchas veces decimos, si las Mercedes quizás no se hubiera trasladado de la Veracruz a la iglesia mayor, precisamente hubiera sido la primera patrona de un barrio antes que la pastora. Pero al final, pues bueno, como decíamos,
pues ahí quedan, ¿no?, esas veladas de las Mercedes y esos cultos. La siguiente diapositiva vamos a hablar un poco ya del declive, ¿no?, de esta hermandad en la capilla de Veracruz. La capilla musical, ahí entra un factor, un juego, en 1808, la Guerra de Independencia. Esta capilla musical había actuado en diferentes actos de hermandades de la ciudad. Había actuado en cultos de expiración, de soledad, como decíamos, de la hermandad también de la Virgen de la Esperanza, que se encontraba en la iglesia mayor, y pues el propio Cayetano Quijada obliga a nombrar a la capilla musical como exclusiva de los cultos de la capilla de la Veracruz, solamente para las dos corporaciones. Entonces, pues bueno, eso también un poco nos denota el celo que tiene este fraile, que era un poco, como decíamos, un personaje bastante peculiar y bastante interesante de conocer. La velada de las Mercedes se suprime, obviamente, por motivos evidentes, por la Guerra de Independencia, en 1809. Entre el 10 y el 12 tenemos el segundo intento, también infructuoso, de poder anexionar esta capilla al convento, que seguramente los motivos por los que no se produjo pues fueron la inactividad que comienza a gestarse en esa capilla. La capilla que en ese momento, en un periodo ya de letargo prácticamente, la Hermandad de la Veracruz desaparece prácticamente hasta el final del siglo XIX, durante 80 años no va a tener actividad. La capilla se cerrará cuando se vaya Cayetano Quijada, en 1915, y ya no se volverá a abrir al culto hasta el final del siglo XIX, con lo cual la propia Hermandad de las Mercedes, al irse su gran valedor, pues se encuentra en una situación muy delicada, y en 1918 se constata ya el traslado de esta hermandad a la iglesia mayor parroquial. Precisamente en el altar de la Virgen del Carmen, de la capilla de la Veracruz, actualmente está la Virgen del Carmen, que antiguamente estaba el San José, que después se cambiaron de ubicación, se encuentra este escudo mercedario en el tondo, ¿no?, del retablo, donde nos indica pues que estuvo ubicada esta imagen de la Virgen de las Mercedes, y abajo pues esa esquina donde estuvo ubicado pues el azulejo de esta imagen mercedaria. Ya en la siguiente diapositiva pasamos ya al traslado, ¿no?, a la iglesia mayor, el ostracismo y la decadencia, porque al final va a ser aquí donde la hermandad pues desaparezca y la Virgen pues caiga en ese estado de cuasi abandono pues durante prácticamente más de 130 años. Irá pasando por diferentes ubicaciones y diferentes funciones a lo largo de su historia hasta acabar aquí en los Desamparados. Ahí ven pues, esa foto interior de la iglesia mayor parroquial del principio del siglo XX y de la vista exterior antes de 1920, antes de que se colocara pues, el nuevo murete de la iglesia mayor parroquial. En la siguiente diapositiva pues ya sí pasamos, como decíamos, 1818, la Virgen de las Mercedes ya está en la iglesia mayor parroquial junto a San Crispín y San Crispiniano. Estaban ubicados en un altar a los pies de la nave del Evangelio. Ahí estuvieron ubicados hasta principios del siglo XX. Actualmente está el Cristo de la Buena Muerte de los Servitas, pues ahí estuvo las Mercedes durante muchísimos años. En aquel momento la capilla del Duelo pues estaba presidida por la imagen de San José, que uno tenía altar en la iglesia mayor, estaba allí. Ahí por esa capilla del Duelo pasaron muchísimas imágenes, también pasó Lágrimas, pasó Mercedes, pasó la Virgen de la Esperanza. Fue un poco, pues bueno, como una zona de paso de muchas advocaciones de este templo. Sabemos que existe la Hermandad de las Mercedes porque en 1920 tiene un pleito con la Hermandad de la Aspiración porque compartían mayordomo las dos corporaciones y el mayordomo se había llevado en seres de las Mercedes para la Hermandad de la Aspiración y no lo había devuelto. Entonces, pues bueno, pues ahí se constata que la Hermandad de las Mercedes se pleita, ¿no?, con esta corporación y acude a Cádiz, donde se conserva la documentación, y pues bueno, al final pues la Hermandad de la Aspiración pierde el pleito y tiene que devolverlo en serie pues, a la Hermandad de las Mercedes. 1925 son los últimos cultos de septiembre que tiene esta imagen, la iglesia mayor parroquial, y ya en 1934, en el listado de hermandades que existe de la ciudad, que se redacta con la visita del obispo de Cádiz, pues ya aparece como extinta. Sabemos ya que en 1929 la hermandad tiene que estar extinta porque también hay una relación de hermandades en la iglesia mayor parroquial donde no se habla ya de las Mercedes, con lo cual entre el 25 y el 29 tiene que estar ya desaparecida esta corporación, por lo cual la vida fue evidentemente corta, unos 35 años aproximadamente que tuvo de vida esta hermandad de las Mercedes, y que, sobre todo, el traslado de la iglesia mayor fue lo que motivó al final su desaparición. La siguiente diapositiva tiene una recreación, ¿no?, de la Virgen de las Mercedes ubicada en ese altar Cristo de la Buena Muerte de los Servitas. Ahí se encuentra, como decíamos, pues durante casi 120 años prácticamente que se ubica aquí la Virgen de las Mercedes en este altar de la cabecera de la nave del Evangelio. 1979 aparecen las imágenes mencionadas en el inventario de la iglesia mayor parroquial. Aparece la Virgen descrita con el hábito mercedario, con el niño, con los dos santos a los pies, con San Crispín y San Crispiniano, que eran imágenes de pequeño formato, que también llegan a la par que la Virgen de las Mercedes, igual que Mayor Dolor y que San Juan, que son imágenes que trae, ¿no?, Cayetano Quijada a la par en esos años, como decíamos, y se las trae pues, posiblemente, por supuesto, de Jerez, donde trae pues, todas estas imágenes para seguir completando el templo con la ayuda de Quintanilla. Pero en 1880 se abre la ermita del Cerro de los Mártires,
Y esas dos imágenes de los patrones de los zapateros son transformadas en San Sebastián de San Germán. Actualmente pues reciben culto, ¿no?, allí en esa ermita del Cerro, ¿no?, y presiden esa romería. Y pues pasan de ser San Crispín y San Crispiniano a ser San Sebastián de San Germán, las cosas de las curiosidades, ¿no?, de la vida. También santorales muy cercanos, como decía, precisamente el 22 de octubre se celebran a los zapateros y el 23 de octubre se celebra pues a los copatronos isleños. En 1900, en el inventario donde se escribe también a la Virgen con saguar, ya no aparecen los santos, por supuesto, y aparece la Virgen sola. Ahí pues a los pies, como decíamos, de la nave del Evangelio, donde siguiera ubicada, pues hasta finales de los años 30, cuando ya se traslade a la Capilla del Duelo. Esa Capilla del Duelo, como decíamos, está actualmente ubicado el retablo de las ánimas benditas del Purgatorio, el Resucitado, la Virgen del Rosario. Pues había dos retablos neoclásicos, parejos, con un crucificado en medio, y también había un pequeño retablo en la parte superior del acceso a las dependencias parroquiales. La siguiente diapositiva, un pequeño corte en una fotografía de archivo Quijano, pues se ve un poco esa Capilla del Duelo, precisamente ven al fondo algo de los retablos, como decía, laterales, y ese retablo que se encontraba en la parte superior sobre la puerta de acceso a la sacristía. No hay fotos de las Mercedes de la Iglesia Mayor, desgraciadamente el archivo Quijano conserva un 1% del archivo como tal, pero sí tenemos, bueno, pues también una foto del crucificado con parte de los dos retablos de lágrimas y el de las Mercedes, pues que tuvieron las dos en esta zona, ¿no?, en esta sala del duelo de la Iglesia Mayor parroquial. En el año 1960, Clavijo, en su Historia de San Fernando, pues ya menciona la Virgen de las Mercedes en esa ubicación, escoltada por Santa Rita y Santa Clara, ¿no? Esas dos imágenes se conservan en dependencias parroquiales. Precisamente entre los años 50 y los 60, las Mercedes pues se empezará a usar en el nacimiento, que se usaba como adoración de los Reyes Magos para la cabalgata de los Reyes del Ayuntamiento de San Fernando, junto al San José de la Iglesia Mayor y junto al niño de la Capilla del Sagrario. Ahora pondré una fotografía, ¿no?, la Virgen de las Mercedes, pues acompañando estas dos imágenes. En el año 65, cuando se aplica esas directrices del Concilio Vaticano II, la Iglesia Mayor pues bueno, pierde mucho retablo, pierde muchos elementos, y la Virgen de las Mercedes pues pasa a la clausura, no, pasa un poco al ostracismo, y ya a partir de entonces pues va a ser usada pues como imagen por muchas hermandades del templo, Meinaceli, Soledad, Servita. Pues va a ser un poco al final, pues bueno, pues como podemos decir como una Nancy, ¿no? Pues al final fue disfrazada prácticamente de todas las formas posibles, pues para usarse en aquellos años, porque era una imagen que estaba dentro y pues como tantas otras pues se usaba para las demás corporaciones. La siguiente diapositiva tenía esa foto, ¿no?, de ese Belén del año 65, como decían, con la Virgen de las Mercedes, San José, y San José por supuesto tampoco tenía culto en aquel momento, estaba en su altar, pero no tenía culto alguno, y pues también pues usaba para muchas cosas, igual que las Mercedes, y el niño, ¿no?, de esa capilla del Sagrario. La siguiente diapositiva, la Virgen de las Mercedes, pues en diferentes momentos, esa foto del año 70 en el lado izquierdo, año 82 en el centro, un montaje de altar de Corpus de la Hermandad de Meinaceli, en la antigua Casa de Hermandad, que estaba, como saben, en la calle General Valdés, allí pues muy cerquita de la Alameda. Y pues bueno, otra foto del archivo de la Hermandad de Meinaceli de la Virgen de las Mercedes, empleada para el otro montaje. Como digo, pues bueno, se empleó de muchas formas en aquellos años. Precisamente ya entre el 82 y el 85 va a ser cuando desaparezca el niño de las Mercedes, que bueno, que acaba en casa de Alfonso Berraquero, y la Virgen de las Mercedes, pues bueno, ya se quedará sin el niño. La siguiente diapositiva ya vamos a hablar de ese renacer de imagen, porque es cuando ya vemos como una imagen que estaba totalmente en ostracismo, sin hermandad ninguna, sin culto alguno, pues bueno, va a ser tomada por una joven corporación, ¿no?, por esta Hermandad de los Desamparados, que va a ser la que la saque de ese ostracismo y pues bueno, al final pues le empieza a dar, ¿no?, poco a poco el sitio, ¿no?, que siempre tuvo esta devoción tan histórica en San Fernando. Obviamente pues no, estas dos fotos de archivo de la Hermandad de los Desamparados con unos cultos de Cuaresma de la Virgen, y pues foto de esa salida, una de las salidas en la madrugada del Viernes Santo. La siguiente diapositiva, pues ya, como decía, precisamente ya la historia está reciente, que muchos la conocen, y ya va unida un poco a la propia historia de la hermandad, de esta capilla. En el año 83, como saben ya algunos, pues se inician esa actividad de la Junta por Cultos por un grupo de hermanos, algunos de Nazareno, algunos otros, ¿no?, que habían pues radicado aquí en esta capilla de San José. Esa Junta Pro Cultos se aprueba en su estatuto, ¿no?, en el año 1985, y precisamente en abril de ese año el padre Ildefonso, que era párroco de la Iglesia Mayor Parroquial, cede a la antigua Virgen de las Mercedes para que le den culto aquí en esta capilla del antiguo Hospital de San José, pues a la misma. Esta imagen será transformada por el gaditano José Miguel Sánchez Peña, que fue durante muchos años también, pues bueno, fue director del Museo de Cádiz, pues también es un gran estudioso de las culturas genovesas, y será pues bueno el que la transforme. La Virgen de las Mercedes será bendecida ya como dolorosa
el 1 de diciembre de 1985. Precisamente, ¿no?, aquí tenemos ya una de las fotografías del archivo de la hermandad donde ven a la Virgen pues ya con ese aspecto de dolorosa, ¿no?, de Virgen de pasional, no de pasión. Si pasan a la siguiente diapositiva, vemos esa fotografía, ¿no?, de esa primera salida de la Virgen de las Mercedes en la noche de Jesús del año 87, la Hermandad de las Mercedes de los Desamparados. Al final, pues bueno, también, como decía, tiene hermanos, ¿no?, que vienen del Nazareno, salen en esa madrugada durante varios años, como ya he indicado anteriormente. Ya se hace un rosario previamente con la Virgen de las Mercedes como Desamparados en el año 86, en mayo del 86, hay fotografías, ¿no?, de la misma. Y pues el primer besamano es el domingo de Pasión, ese 5 de abril, y el 17 de abril, que sería ya esa noche del Viernes Santo, la primera salida de esa Virgen de los Desamparados de las Mercedes. La corona que la Virgen, pues bueno, usa, ¿no?, y que ha tenido, y que tuvo como dolorosa y que ha usado pues en muchas ocasiones también como Mercedes, se bendice en marzo del 88. Y ya pues siguiendo la siguiente diapositiva, pues momentos muy destacados. La Virgen, por supuesto, tiene su culto en esta capilla, presidía, ¿no?, como saben, en este altar mayor. Y en el año 90 llega Cristo de la Sangre. En el 94 se dedica a la primera marcha, la Virgen de los Desamparados, de Manuel Serrano. Precisamente esta Virgen de las Mercedes fue sobre la que recayó el patronazgo de la Asamblea Local de la Cruz Roja de San Fernando, cuando aún era puesta vocación, ¿no?, de dolorosa, el 24 de marzo del 95. En ese año también se dedica a la segunda marcha, la de Desamparo por tu Sangre, de José Rivera. Y la Virgen de las Mercedes, pues bueno, es despedida en febrero del 97, cuando ya la hermandad encarga, ¿no?, como saben, la actual talla de la Virgen de Desamparado de Alfonso Veraquero. Pero esta despedida no será tampoco muy larga, porque como ya indico ahí, 5 años después, esta hermandad de Desamparados pues vuelve a firmar un documento, en este caso ya con el padre Jesús Guerrero, ya era párroco de la Iglesia Mayor, para volver a ceder a la Virgen de las Mercedes a la hermandad y reponerle al culto, ahora sí como a vocación letífica. En la siguiente diapositiva, ¿no?, de la sangre a la gloria, pasamos, ¿no?, un poco pues bueno, de esa vocación dolorosa a de nuevo a tener ese culto, ¿no?, como Virgen de las Mercedes, y de ahí las dos fotografías de las Mercedes en el altar mayor de esta capilla y pues ya una foto de la Virgen como imagen letífica. Ya hablamos en la siguiente diapositiva, pues bueno, la Virgen de las Mercedes será repuesta al culto precisamente un 24 de septiembre del año 2003, cuando es presentada de nuevo tras la restauración que le efectúa Alfonso Veraquero García, y cuando ya ha repuesto de nuevo el niño con ella, un niño que llevaba pues 20 años prácticamente, ¿no?, estamos hablando de 20 años sin estar junto a esta imagen de las Mercedes. Estos cultos ya se mantendrán durante estos primeros años, 2004 por supuesto, 2005, donde también se hace ese besamanos, que ven aquí esa fotografía de Antonio Luis Belizón, con el besamanos extraordinario que tuvo lugar con motivo del 150 aniversario del Dogma de la Inmaculada. Precisamente ven ahí el Sin Pecado de vuestra hermandad, pues presidiendo ese altar mayor con la Virgen de las Mercedes. La siguiente diapositiva. La primera salida en septiembre de 2006, 24 de septiembre, las Mercedes vuelven a salir a la calle de San Fernando, hecho pues que no se producía desde aquellas salidas de la velada de las Mercedes de principios del siglo XIX, con lo cual estamos hablando de 2 siglos, ¿no?, sin culto externo, y con lo cual fueron pues, ¿no?, ocasiones pues, muy propicias, ¿no?, para ello. En 2008 se realiza pues, una corona y una diadema para la imagen de las Mercedes del Niño. Esa fotografía que ven es de la primera salida, la Virgen de las Mercedes subiendo la calle de San José. Esa fotografía de Fernando Fossati. La siguiente diapositiva, pues bueno, ya son eventos recientes todos. En 2009, cuando ya se aprueba en Cabildo la inclusión de las Mercedes en el título de la hermandad, el 14 de marzo, el azulejo que se bendice, ¿no?, que está aquí en esta plaza de San José de la Virgen de las Mercedes, ya un anhelo, ¿no?, tener este azulejo de la Virgen de las Mercedes pues en su capilla del hospital, del antiguo hospital de San José, esta capilla de los Desamparados, y ya se incluye como ya de forma definitiva en el segundo Cabildo de 2013, ya se incluye la Virgen de las Mercedes como titular de la corporación y se regularizan sus cultos con vistas, ¿no?, por supuesto, a una salida externa, porque ya se recupera de forma definitiva, como verán en la siguiente diapositiva, en el año 2015, ¿no? Ya en el 2015 se decreta por parte del Obispado que la Mercedes ya forma parte del título de la hermandad, es titular de esta corporación. El 24 de septiembre de ese año vuelve a salir a las calles ya de forma ya definitiva, después de 9 años sin procesionar. Aquí ven esa foto ya 2015, con la corona actual, con el niño ya con su ráfaga, también la ráfaga de la Virgen ya, que posee la misma, y ya pues hechos muy recientes, por supuesto, que precisamente en 2022, pues las Mercedes, el 24 de septiembre de 2021, aunque ponga 2022, 2021, la Mercedes fue la primera imagen en salir tras la pandemia del COVID-19,
y, por supuesto, la Magna María Nanón, de vuelven a procesionar de forma, por primera vez en la historia, las dos imágenes que ha tenido esta hermandad como titulares, tanto Mercedes como Desamparado juntas, pues bueno, al final un poco representando esa historia, ¿no?, que ha tenido esta corporación en estos 40 años de historia, pues de volver a ver pues a sus dos vírgenes pues procesionando en la misma jornada. La siguiente diapositiva, ya como conclusiones definitivas, pues por supuesto hay que hablar de la importancia de las Mercedes en San Fernando. Como he dicho, una hermandad que tuvo un gran peso en el barrio del Cristo de la Veracruz, donde pues prácticamente fue considerada patrona. La importancia de Fray Cayetano Quijada, por supuesto, de estas figuras que trae esta Virgen a la capilla. Por supuesto, también es muy importante para la Hermandad de la Veracruz. Como digo, al final esta historia de estas dos corporaciones va pareja en la fundación de ambas hermandades. El desarrollo de la comunidad de zapateros, porque la Hermandad de las Mercedes aglutinó ese gremio zapatero, una época en la que ya los gremios comenzaban a desaparecer un poco por las ordenanzas de Carlos III, pero que aún así pues, se mantuvieron pues, cercanos a esta imagen de la Virgen de las Mercedes. Por supuesto, la valía de esta imagen, que es verdad que ahora mismo pues, sabemos, ¿no?, que es una imagen de una gran valía artística, histórica, y que se seguirá investigando pues, sus orígenes, y esa dicotomía no tan interesante que tiene la Virgen de las Mercedes entre gloria y pasión, ¿no?, un poco también, pues bueno, una historia de una talla que nace, ¿no?, por supuesto, con una finalidad de una capilla, de un barrio alejado del centro, con una hermandad letífica puramente, ¿no?, puramente letífica, y que por vicisitudes acaba en la iglesia mayor, tiene diferentes usos, ¿no?, como Magdalena, como imagen de culto, acaba aquí como Dolorosa, y que finalmente, pues bueno, vuelve a recibir culto como imagen de gloria aquí en esta capilla de los Desamparados, y que pues sigue teniendo al final, después de 2 siglos y medio prácticamente, pues un gran peso, ¿no?, devocional histórico, pues por lo que supone la Virgen de las Mercedes de la ciudad de San Fernando. Y yo hasta aquí ya, pues prácticamente, muchas gracias, por supuesto, por vuestra atención y gracias por la asistencia. Que Rafa lo ha expuesto de una manera magistral y bueno, que nos queda a nosotros ahora un poquito en la retina y que repasemos la historia de nuestra Virgen de Gloria, que también es nuestra. Muchas gracias.